Clásicos cristianos, la lectura de un libro que ha influenciado la vida de muchas personas. Con nosotros, nuestra narradora. Continuamos la lectura del libro Huellas de Amor en el Himalaya, la vida de Sundar Singh, escrito por Janet y Geoff Bench. El reverendo Kinner, un pastor suizo que estaba presente, se acercó a Sundar con lágrimas en sus ojos y le dijo: al verte allí parado y escucharte hablar de tu vida espiritual con tanta pasión, mientras yo permanecía rodeado de eruditos teológicos elegantemente vestidos, una pregunta cruzó por mi mente. ¿Qué buscamos con tanto estudio teológico? ¿Por qué en vez de enfocarnos en estudiar cientos de cosas irrelevantes, mejor no le abrimos nuestras vidas a lo que realmente importa? ¿Qué estamos haciendo con nuestro sistema educativo? ¿Qué hemos logrado con todo esto? Mientras hombres sencillos como tú son capaces de inspirar naciones enteras, ¿nosotros qué estamos haciendo? Sundar no se atrevió a responder. Sabía que el reverendo Kinner tenía que responderse por sí mismo las preguntas que acababa de hacer, así como todos los cristianos tienen que responderlas individualmente. El mes siguiente, Sundar dio una charla en una gran conferencia misionera en el London's Albert Hall. Aunque 10.000 personas lograron entrar al edificio para escucharlo, muchos otros tuvieron que quedarse afuera. Esto llevó a que Sundar recibiera más de 300 invitaciones para hablar en el Reino Unido. A pesar de la avalancha de invitaciones, Sundar las rechazó todas. Para ese instante sentía que su tiempo en Inglaterra había terminado y que Dios lo estaba llamando a continuar su periplo por los Estados Unidos. El 30 de mayo de 1920, casi 5 meses después de salir de India, Sundar arribó al puerto de Nueva York. Un grupo llamado Ponley Film Bureau había ofrecido organizar una gira de conferencias por los Estados Unidos. No obstante, poco después de su desembarco, Sundar se enteró de que el Ponley Film Bureau era realmente un negocio y no un ministerio cristiano, y que el grupo pretendía ganar mucho dinero promocionando sus charlas. Sin importar lo que los demás pensaran, Sadhu Singh decidió que no podía aceptar que se hicieran negocios con sus creencias cristianas. Tras cancelar cualquier tipo de acuerdo con sus auspiciadores originales, quedó sin ningún tipo de plan en el horizonte. Así que oró y le pidió a Dios que le mostrara qué hacer. 2 días después conoció a un profesor cristiano del Seminario Teológico de Hartford llamado Frank Buchman. El profesor Buchman estaba tan impresionado con Sundar que le ofreció organizar una pequeña gira por el país para él y ser su compañero de viaje. Acto seguido, Sundar compartió en iglesias en Hartford, Connecticut, Baltimore, Maryland, Boston, Massachusetts, Nueva York, Filadelfia, Pensilvania y la Universidad de Princeton, en Princeton, New Jersey. Sundar también fue invitado a hablar en una conferencia para estudiantes cristianos que se llevó a cabo en Silver Bay, en los alrededores de un lago en el estado de Nueva York. Durante la conferencia, habló en una reunión al aire libre, en la orilla del lago. En la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Sundar se puso de espaldas al agua y se dirigió a los 800 estudiantes allí reunidos. Aunque Estados Unidos está cerca del reino de Dios, al mismo tiempo está lejos. Piénsenlo de esta forma. Un enorme tigre perseguía a un cazador, pero el cazador no tenía miedo, ya que sabía que estaba cerca de un refugio y que tenía las llaves de dicho lugar. Sin embargo, cuando llegó a la puerta, descubrió que ya no tenía la llave. La había perdido. Lo único que lo separaba de estar a salvo era la puerta. Sabía que no tenía salida. Muchos estadounidenses son como el cazador. Si bien saben dónde está la salvación,
no se deciden tomarla. Después de la conferencia de estudiantes en Silver Bay, Sundar viajó a Chicago y posteriormente pasó a Iowa y Kansas antes de dirigirse a San Francisco. A su llegada allí, un periodista le preguntó qué buscaba lograr mientras estaba en el país. Sundar le respondió resueltamente: no pretendo cristianizar Estados Unidos. Solo he venido a testificar de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Este país ya es cristiano. Sin embargo, aunque hay muchos creyentes genuinos, todavía la mayoría no lo son. Paradójicamente, este gran país donde es fácil pertenecer a una religión y éstas se ofrecen por todos lados, donde nadie es perseguido por ser cristiano y la vida debería ser feliz o pacífica debido al cristianismo, ya no es genuinamente cristiano. En cambio, hay una búsqueda desmedida de dinero, comodidad y placer, y eso nubla los pensamientos y los alejan de la verdadera religión. Aunque en este país es muy fácil tener fe, los estadounidenses ya no valoran la tranquilidad que hay en el cristianismo. Hubo un tiempo, sin embargo, en que el avestruz podía volar, pero no quiso usar sus alas, así que perdió su capacidad para hacerlo. De la misma manera, si los ciudadanos de este país no aprecian la fe de sus padres, acabarán perdiéndola. Sundar zarpó de San Francisco el 20 de julio de 1920 y comenzó el largo viaje de regreso a la India. Debido a que no había barcos que viajaban directamente a la India desde San Francisco, Sundar se vio obligado a ir a Australia primero. El 7 de agosto, 700 clérigos y trabajadores cristianos se reunieron para escuchar a Sundar en la Catedral de San Andrés en Sydney, Australia. El 3 de septiembre, día de su cumpleaños número 31, Sundar se encontraba predicando en Adelaida. Desde ahí se movilizó en tren a través del continente australiano hacia Perth. Como allí ningún edificio era lo suficientemente grande como para albergar las multitudes que deseaban escucharlo predicar, Sundar se vio obligado a realizar sus reuniones al aire libre en un parque. A finales de septiembre, Sadhu Singh finalmente abordó un barco en la ciudad portuaria de Fremantle, con rumbo a Bombay, India. Después de un largo viaje de 20 días a través del Océano Índico, Sundar llegó una vez más a su tierra natal. Cientos de indios cristianos aguardaban ansiosos poder escuchar las historias de su viaje y sus impresiones del gran mundo occidental. Esto fue lo que les dijo. Muchos occidentales en la actualidad no creen en los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando me hicieron preguntas con respecto a las señales sobrenaturales, les respondí que sí presencié un milagro realizado entre ellos, y añadí que tal milagro consistía en ver aún a tanta gente espiritual entre ellos, a pesar de ser una sociedad tan materialista. Hay una gran cantidad de cristianos en Estados Unidos, pero no es suficiente. De la misma forma en que un hombre sediento no puede calmar su sed si se hunde en el mar, porque el agua es salada, asimismo un hombre sediento espiritualmente no puede satisfacer su sed en Estados Unidos porque está saturado de gente materialista. Si bien las palabras de nuestro Señor de «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», son ciertas en lo que respecta a Oriente, para Estados Unidos nuestro Señor probablemente diría «Venid a mí todos los que estén cargados de oro, y yo os haré descansar». Aún así, Dios tiene sus testigos en Occidente, al igual que en todo el mundo. He escuchado a jóvenes indios decir que no quieren misioneros de esos lugares, pero esto es un gran error. Los misioneros de Occidente que vienen a India mantienen vivas las iglesias de sus hogares, y si Occidente no enviara a sus misioneros, muy pronto sus iglesias quedarían tan muertas como el Mar Muerto. Por lo tanto, deberíamos dar la bienvenida a los misioneros por el bien de mantener vivo el cristianismo en Occidente. Ahora que había vuelto a la India,
Sus pensamientos estaban nuevamente enfocados en volver al Tíbet. Capítulo 14. Siguiendo los pasos de Jesús. En mayo de 1921, Sundar se dirigió nuevamente al Tíbet, tomando la ruta del norte de Cachemira. Era una primavera particularmente fría, y mientras avanzaba por el paso Rotang, que conducía a la región del extremo norte de Cachemira, la nieve caía en exceso. Como resultado, Sundar se vio trepando por ventisqueros que a veces incluso le llegaban hasta la cintura. El frío lo traspasaba, y mientras tiritaba comenzó a notar algo que nunca había visto en ninguno de sus viajes anteriores por el Himalaya. La piel de sus piernas se estaba tornando de un color negro azulado. Con asombro vio cómo ésta comenzaba a desprenderse dolorosamente. A pesar de esto, Sundar no podía hacer nada. Debido a las condiciones climáticas extremas, sabía que si se detenía a descansar o a prestarle atención a sus maltrechas piernas, podía morir. Así que siguió avanzando. Por fortuna logró llegar al norte de Cachemira a salvo. Mientras hablaba en una serie de pequeños poblados, sus piernas tuvieron tiempo de recuperarse de la terrible experiencia que significó cruzar el paso Rotang. A medida que avanzaba de aldea en aldea, más se acercaba a la frontera del Tíbet. Una vez allí, un entusiasta joven cristiano tibetano se unió a él, y juntos cruzaron hacia el Tíbet y comenzaron a predicar en las aldeas regadas a lo largo de la montaña. Al igual que en su anterior viaje al Tíbet, Sundar notó que la gente era más receptiva con él y el Evangelio, y que los lamas ya no lo buscaban para someterlo a algún tipo de castigo. Como en sus anteriores visitas al Tíbet, ir de un poblado al otro resultaba extremadamente peligroso para Sundar debido a que el lugar era en gran parte árido y escasamente poblado. Por este motivo no era extraño para Sundar caminar cientos de kilómetros entre un pueblo y otro sin ver a otro ser humano. Pero aunque estos vastos territorios estuvieran deshabitados por los humanos, había muchos animales salvajes de los que tenían que cuidarse. De entre los muchos animales peligrosos, los lobos y los yak salvajes eran sin duda los más temibles. Si bien Sundar no había tenido ningún problema con ninguno de ellos en sus viajes anteriores al Tíbet, las cosas estaban a punto de cambiar. Sundar había decidido adelantarse a su compañero, para poder estar solo y orar y meditar mientras caminaba. Acababa de descender a un valle cuando de repente escuchó un sonido a la distancia. Al girarse para ver de qué se trataba, vio por su lado izquierdo un yak salvaje corriendo a toda velocidad tras él. Tan rápido como pudo, recorrió con la vista el área en busca de algún lugar seguro para protegerse del animal. Un arbusto hubiese sido ideal, pero no había ninguno a la vista.